Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta programación Tras la Verdad Bíblica, un lugar donde analizamos los hechos de allá afuera a la luz de la palabra de Dios, renglón tras renglón y precepto tras precepto, un poquito aquí, un poquito allá, pero siempre apegados a la ley y al testimonio. Y si no hablamos conforme a eso, es porque no nos ha amanecido. En los últimos tiempos, algunas voces dentro del cristianismo, incluso entre líderes, han comenzado a afirmar que el divorcio no es pecado y que el adulterio no constituye una causa válida para separarse. Pero, ¿es eso realmente lo que enseña la Biblia? Hoy responderemos con respeto, pero con fundamento bíblico y doctrinal a estas afirmaciones. Antes de entrar en el tema, vamos a ver un videoclip donde el pastor Bullón, la cual es la razón de este video, afirma en aproximadamente 1 minuto y medio de video, respondiendo a una pregunta de una de sus seguidoras, responde 5 veces que el matrimonio, perdón, que el divorcio no es pecado. 5 ocasiones en que dice que el divorcio no es pecado. Y en una de esas dice que no necesariamente lo que desagrada a Dios es pecado, contradiciendo completamente todos los principios bíblicos de que nada que desagrada a Dios, o sea, que todo lo que desagrada a Dios es pecado. Y eso podemos demostrarlo bíblicamente, porque cuando tú haces algo que desagrada a Dios, está yendo en contra de su voluntad, de su palabra, de su mandato, y todo lo que va en contra de los mandatos de Dios está en desobediencia. Y cualquiera que esté en desobediencia, entonces está infringiendo la ley. Y cualquiera que infringe la ley dice es pecado. Por lo tanto, todo lo que desagrada a Dios es pecado. Pero veamos si hagamos este video en voz del protagonista, Rubén Bullón. Y volvemos entonces a analizar eso que él dice en este video. Veamos. El divorcio no es pecado, ¿está bien? El divorcio no es pecado. No, el divorcio no agrada a Dios, claramente no, porque Dios ha creado la institución matrimonio. En la semana de la creación, creó la institución llamada matrimonio para la felicidad del ser humano, y el matrimonio es un compromiso de por vida, es algo que queremos llegar hasta el final de la vida con la persona que amamos. Mucha gente tiene dificultad en entender que no todo lo que no le agrada a Dios necesariamente es pecado. Claramente, a través de los textos bíblicos que tenemos en relación al matrimonio, el divorcio no agrada a Dios, no es algo que complazca a Dios. Pero eso no quiere decir que sea pecado. Por ejemplo, el sufrimiento no agrada a Dios, la muerte no agrada a Dios, muchas otras cosas no agradan a Dios, pero no son pecado. ¿Está bien? El divorcio no es necesariamente un pecado, el divorcio es algo que por veces es inevitable, y Cristo usa esa expresión, por la dureza del corazón humano. Ahora, yo no voy a hablar del divorcio necesariamente hoy día, pero solamente quiero dejarles saber que divorcio no es pecado. Esa declaración, aunque puede sonar algo compasiva, contradice claramente la enseñanza de las Escrituras sobre el propósito y la santidad del matrimonio. ¿Cuál es el diseño original de Dios en cuanto al matrimonio? Génesis 2:24, Dios estableció que el matrimonio sería una unión permanente. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Jesús mismo afirmó esto en Mateo 19:6 cuando dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entre otras palabras, el matrimonio no es un contrato humano, es un pacto divino. El comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1003, dice, el matrimonio fue diseñado como una unión indisoluble, símbolo de la relación entre Cristo y su iglesia. Toda disolución de este vínculo contradice el ideal divino. Jesús estableció una causa válida por la cual nosotros podemos divorciarnos. En Mateo 19:9, Jesús establece la única excepción que justifica la disolución del matrimonio.
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Jesús no aprueba el divorcio libre. Reconoce una excepción específica, la infidelidad sexual, que rompe el pacto de fidelidad sobre el cual descansa el matrimonio. Ahora bien, en este punto quiero hacer un paréntesis para poder explicar algo que no está dentro de lo que es el matrimonio o el divorcio, que es el tema de este video, pero es necesario que yo lo aclare en este punto y en este video, porque él dice que no todo lo que no le agrada a Dios es pecado. Y eso es algo que contradice lo que dice la Biblia. Y yo quiero explicarlo en este punto con la Biblia, con textos de la Biblia, para demostrar que el pastor está equivocado en esa afirmación que él hace. Él afirma que el divorcio no es pecado. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Acaso hay algo que no agrade a Dios y que al mismo tiempo no sea pecado? ¿Existe algo que usted pueda leer en la Biblia que dice que no le agrade a Dios y que no sea pecado? La Biblia responde categóricamente que no. En 1 Juan 3:4 dice la palabra que el pecado es transgresión de la ley y la ley de Dios expresa su voluntad. Si algo contradice su voluntad, deja de agradarle. Y si no le agrada, pues entonces es pecado. Romanos 8:8 añade que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, vivir fuera de la fe y de la obediencia es vivir en pecado. Por tanto, lo que no agrada a Dios, por definición bíblica, es pecado. Desde el Génesis hasta los Evangelios, el principio es el mismo. Lo que agrada a Dios nace de la obediencia. Lo que no le agrada surge de la desobediencia. Por ejemplo, Caín ofreció algo que no agradó a Dios y fue contado como un pecado. Jesús, en cambio, dijo: yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Ese es el modelo de justicia. Elena de White también escribió: la norma de justicia es aquello que agrada a Dios. El pecado es lo que lo desagrada. El conflicto de los siglos, página 493. Así que decir que algo no le agrada a Dios, pero afirmar al mismo tiempo que no es pecado, es una contradicción directa con las Escrituras. Lo que desagrada a Dios, lo que Él no le aprueba, lo que viola su voluntad, es pecado. Y no lo decimos por juicio, sino por fidelidad a la palabra. Porque amar a Dios es hacer lo que a Él le agrada. Y rechazar el pecado es precisamente amarle. Entonces, cerramos este paréntesis para que usted entienda que no solamente en la parte del divorcio él está equivocado, sino también en la parte donde él afirma que no todo lo que le desagrada a Dios es pecado, cuando en la Biblia, y lo hemos comprobado en este momento, dice todo lo contrario. Sigamos entonces con el video. Vamos a ver la otra parte. Veamos ahora un segundo video en donde el pastor Bullón ahora afirma que el adulterio no es causa o no debe ser causa de divorcio o separación, contradiciendo nuevamente todo lo que dice la palabra de Dios, incluso la misma palabra de Jesucristo. Y el segundo punto que quiero recordarles a todos ustedes es este. El adulterio no es un permiso para el divorcio. ¿Está bien? El adulterio no puede ser usado como, mira, adulteró, entonces estoy libre para divorciarme. No. Pero el propio Jesús sí lo dijo. Negar esa excepción es ignorar la palabra del mismo Jesús. La infidelidad destruye la confianza, corrompe el vínculo y, según el Señor, constituye una causa legítima para disolver la unión.
no porque Dios lo desee, sino porque reconoce la gravedad del pecado que desgarra la relación de una sola carne. Elena de White lo afirma cuando dice en el Hogar Cristiano, página 341, Cristo enseñó que el motivo para el divorcio debía ser la infidelidad del voto conyugal. Todo otro divorcio es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿es el divorcio pecado? ¿Sí o no? Cuando Jesús dice en Mateo 19:8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Deja claro que el divorcio no es parte del plan divino, sino una concepción frente a la dureza del corazón humano. En ese sentido, aunque no todo divorcio es pecado, el acto de romper el pacto sin causa bíblica sí lo es. Y el apoyo doctrinal para eso se encuentra en el comentario bíblico adventista. Dice, el divorcio permitido por Moisés fue una medida temporal, nunca ideal. Cristo elevó nuevamente el estándar al nivel original de pureza y compromiso divino. Estamos siendo llamados a la gracia y a la fidelidad. Dios odia el divorcio, no porque odie a los divorciados, a las personas que se divorcian, sino porque odia lo que el divorcio causa: dolor, división, pérdida, mucho sufrimiento. En Malaquías 2:16 él declara, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Sin embargo, el mismo Dios ofrece perdón y restauración a quienes se acercan con un corazón arrepentido. No se trata de condenar, sino de reafirmar el ideal divino y mostrar el camino de gracia y restauración. Elena de White, en el Hogar Cristiano, página 343, dice lo siguiente. Aunque el divorcio no es el plan de Dios, su gracia puede alcanzar a los que han sido quebrantados por el pecado y enseñarles la fidelidad y el perdón que reflejan el amor de Cristo. Por último, veremos las afirmaciones de Pablo en cuanto a lo que es el divorcio o por qué razones se pueden divorciar en las cartas que él escribe a las iglesias. Pablo complementa esta enseñanza en 1 Corintios 7, del 10 al 15. Él dice que la mujer está unida a su marido mientras éste está vivo, pero si el incrédulo se aparta, el creyente no está obligado a retenerlo. Y en Romanos 7:2 afirma, la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras él vive, pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido. Pablo no contradice a Cristo, simplemente aplica los principios del reino a circunstancias reales. En conclusión, afirmar que el divorcio nunca es pecado es un error bíblico. Afirmar que el adulterio no es causa válida para disolver un matrimonio contradice las palabras de Cristo. La verdad es que el matrimonio fue diseñado para toda la vida. Sin embargo, la Biblia contempla la realidad del pecado y permite la separación solo en casos específicos. Dios llama a cada creyente a reflejar la fidelidad de Cristo hacia su iglesia y a no usar la gracia como una excusa para disolver o para violar la ley. Yo espero que este video te haya ayudado a entender que hay razones válidas para divorciarse y para volverse a casar. El Señor lo permitió. Pablo lo afirmó. Sí hay razones. Todo lo que desagrada a Dios es pecado. Absolutamente. Todo lo que desagrada a Dios. El divorcio, si no es por las razones de adulterio o por muerte o por abandono de un marido o una esposa no cristiana, es válido. Cualquier otra cosa fuera de allí, si el divorciado se casa, comete adulterio.
Tan simple como eso. No hay que ser teólogo, no hay que ir a la universidad, no hay que hacer un doctorado ni nada por el estilo. Simplemente leer la palabra de Dios y entenderla con ese sentido. Dios te guarde y te bendiga. Si no estás de acuerdo, puedes poner en los comentarios las razones por las que no estás de acuerdo. Si estás de acuerdo en los comentarios que yo hago en este video, pues entonces regálame un like, comenta, comparte y suscríbete para que sigamos creciendo en este ministerio. Dios te guarde y Dios te bendiga. Y nos vemos en el próximo video.